Buenas tardes. Antes de continuar viendo las formas eh, sociales y su desarrollo dentro de la historia, o dicho de otra forma, la historia como resultante del desarrollo de esas formas sociales y económicas, me interesaría hacer un breve repaso de algunos conceptos como, en los cuales descansaba nuestra visión de la historia fundamentalmente. Y insistíamos con que nuestra visión era en respuesta a la que se había dado hasta el momento como visión mecánica de la historia, en donde a cada causa le sigue su efecto y de un modo continuado e ininterrumpido. Nosotros oponíamos un concepto de visión orgánica de la historia como una historia viva, en donde la historia nucleaba los ciclos, distintos ciclos, que se correspondían con los ciclos propios de la vida, como en sus distintos momentos, ¿no es cierto? Como el del nacimiento, el del desarrollo, el de la reproducción y finalmente el de la muerte. Ciclos propios, estos cuatro que son de la existencia en general. Entonces los atribuíamos también a la historia en particular. Eh, este, Insistimos sobre el rol del sujeto que protagoniza la historia, y ese sujeto que protagoniza la historia decíamos que era la cultura. La cultura es un constructo, es un resultado que se construye a partir del desarrollo orgánico de las distintas formas dentro de la historia. La cultura se desarrolla en un transcurso de tiempo histórico, concretamente. Es el sujeto que deviene a sí mismo y en su relación consigo, autoconsciente, se va manifestando, y en esa manifestación de él nos permite observarla como un resultado humano, como un resultado de la producción del hombre. Y en todos los planos, en la religión, en la ciencia, en el arte, en la filosofía. Los momentos diversos de la historia se hayan diferenciado por los distintos modos de producción que prevalecen en la misma. Dijimos que desde la mirada del materialismo histórico, las formas de producción, los modos de producción, son el formato propio de la historia, son el formato propio también de ese sujeto que deviene histórico y se autorrealiza, que se desenvuelve, se desempeña y se desarrolla como un sujeto que se va autoconfigurando. Esa autoconfiguración es en su devenir la historia misma, y es, por tanto, el sujeto de la historia, es decir, la cultura como resultado. Pero el materialismo histórico pone el acento en los modos de producción, los distintos modos de producción que permiten el desarrollo de esa subjetividad. Distingue un régimen primitivo, y en ese régimen primitivo es ausente la división del trabajo, por lo tanto está el trabajo comunitario por excelencia, antes que exista las primeras divisiones, como pueden ser el trabajo agrario y el trabajo que proviene de la caza o de la pesca, o o la misma división que se va dando luego entre la agricultura y la ganadería. Y posteriormente, por supuesto,
las siguientes divisiones de trabajo que ocasionarán diferencias entre trabajo, que concluirán en la diversidad de trabajo ya diferenciado como teórico y práctico, o práctico, uno con exclusión de la otra. El trabajo, las formas a las que el materialismo histórico alude, en principio es la forma primitiva, pero luego es la esclavista, con la apropiación de la mano de obra y del trabajo propio del hombre, no solo de la herramienta, sino del instrumento, de los medios de producción, sino que entre esos medios está la propia mano del hombre, la mano de obra esclavista, y a diferencia de ella luego, en una tercera instancia, la medieval, en donde la fuerza de trabajo del hombre ya no es apropiada, sino solamente su producto. Luego la capitalista mercantil y la aparición de una nueva clase, la clase burguesa, en diferenciación con los estamentos anteriores, nobleza y clero. Aparece esta nueva clase, la burguesa, que es la que desarrolla el negocio, el capital urbano, y por lo tanto la urbe se termina diferenciando del mundo rural, y para dar lugar a un capitalismo industrial y luego a un monopólico capitalismo de Estado. Así se le llama por cuanto ese capitalismo de Estado está subsumido en la apropiación de los medios de producción, que son los que se negocian, en definitiva, permiten la negociación con el Estado y la recurrente compra del Estado por parte de esos medios monopólicos que son los proveedores del Estado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los proveedores. Y para terminar finalmente en el capitalismo financiero. Estas serían a grandes rasgos las formas con las cuales se inscriben los modos de producción, y esos modos de producción son los que le dan a la historia su diversidad de formas. Es cierto que esta visión, volvemos al principio, orgánica de la historia y de la cultura, nos insta a establecer diferencias de categoría. Nos ofrece una categoría de unidad sobre la del dualismo, que es la categoría más, más propia del modo mecánico de la cultura. Esta forma orgánica de la cultura establece un ritmo en el tiempo y supera la relación entre yo y el tú, la relación de oposición. Establece el sino, el destino, el azar, respecto a la causalidad, a la relación de causa y efecto, propia de la visión mecánica de la historia. También, digamos que destaca el valor del tiempo por sobre el espacio, de la historia por sobre la naturaleza, y sobre la naturaleza y sobre toda forma de enlazar la explicación de los hechos como una explicación causal, en donde necesitamos establecer diferencias de causa y efecto. En la visión orgánica prevalece una mirada dialéctica para entender los procesos, es decir, tesis, antítesis y síntesis superadora. Así, del mismo modo, en la mirada orgánica, prevalece la idea, el fruto de la razón frente a los conceptos, al intelecto, a las formas puras del entendimiento, como son las categorías propias de la ilustración kantiana, ¿no? Lo orgánico, como decía, se opone por
su propia naturaleza a lo mecánico. Esta visión que nosotros ofrecemos encapsulada en 4 ciclos, en los ciclos vitales, responde más bien a una mirada orgánica de la historia. O sea que, de algún modo, nos encontramos con algunas diferencias con respecto al materialismo histórico que enlaza todos los modos de producción. Nosotros pensamos que, bueno, también existen otras formas de interpretarlo. Bueno, vamos a volver en unos minutos. Ahora